Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir la enseñanza el día de hoy y es un gusto saber que podemos acompañarlos, tal vez no presencialmente, pero podemos estar con ustedes en sus hogares y que puedan reunirse a escuchar la palabra de Dios y la enseñanza que Dios tiene para nosotros este día. Les agradezco mucho que puedan estar hoy acompañándonos y que podamos juntos seguir aprendiendo. También les motivo a que puedan estar atentos a la palabra de Dios, a que puedan que puedan traer su Biblia, tal vez puedan traer su libreta donde tengan sus notas, pero que sobre todo puedan estar dispuestos en su corazón y en su espíritu para escuchar lo que Dios quiere hablar a nosotros. Así les pido que hagamos una pequeña oración para comenzar con el tema y que Dios sea el que lo lleve todo conforme a su voluntad. Dios, en esta mañana te agradecemos porque tú has sido bueno con nosotros. Te agradecemos porque a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo, podemos ver tu mano y podemos ver tu obra que tú sigues haciendo en tu pueblo. Gracias porque tú sigues siendo bueno, porque tú sigues siendo fiel y gracias porque todo esto está en tus manos. Hoy te pedimos que esta palabra que vamos a compartir, seas tú el que pueda bendecir a mis hermanos, seas tú el que pueda traer bendición a nuestras vidas. Tú has bendecido mi vida a través de esta palabra y te pido que también tú bendigas la vida de mis hermanos. Te ruego que podamos estar en comunión en nuestros hogares y que puedas tocar, Señor, a través de tu Espíritu Santo con tu palabra, los corazones y que puedas redarguirnos. Ayúdanos, Señor, a no rendirnos, a no claudicar. Ayúdanos a poder estar firmes, a poder, Señor, seguir buscándote en medio de las circunstancias en las que enfrentemos. Permítenos, Padre, que pronto también puedan ser abiertas nuestras iglesias para poder estar en comunión y poder, Señor, también ser bendecidos todos en unidad. Te damos gracias, Jesús, en tu nombre y pidiendo, Señor, tu dirección, dejamos esta enseñanza. Gracias, Señor. Amén. Y así les invito a que puedan abrir sus escrituras en el libro de Corintios. La enseñanza que vamos a tratar el día de hoy va a ser acerca del amor. Y como ustedes saben, en Corintios es una carta en la que podemos ver en el capítulo 13 cómo es que Dios nos indica cómo es el amor, cómo es que Dios nos muestra las características con las que tiene o no el amor. Pero antes de que nos metamos de lleno al estudio de este capítulo, quisiera que nos preguntáramos, ¿qué fue lo que motivó a Dios a escribir, a que Pablo pudiera escribir estos versos sobre el amor? ¿Cuál fue el propósito con el cual Dios nos dejó estas cartas para que nosotros pudiéramos aprender cómo amarnos, cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo? ¿Por qué motivo Dios escribió esto? ¿Por qué motivo Pablo fue impulsado a escribirlo? A revelarnos cuáles eran nuestros dones y cuál era la función de cada uno de nosotros en la iglesia. Así que quisiera que vayan conmigo a 1 Corintios 1, porque desde el capítulo 1 vamos a encontrar cuáles eran las carencias de nuestros hermanos de Corintios que impulsaron a Dios a enseñarle cuál era la mejor manera de conducirse. Poniéndonos un poco en contexto, la iglesia de Corintio, como sabemos, es una iglesia que fue pastoreada por Pablo algún tiempo, pero que en el entorno, en el ambiente en el que la iglesia se desarrolló, era un entorno que tal vez era un poco complicado o tal vez no era tampoco muy ajeno a lo que estamos viviendo. Cada uno tenía su definición de amor en particular. En Corintio se celebraba pues las fiestas, las adoraciones a la diosa del amor, y en estas adoraciones pues llevaban al pueblo a muchas inmoralidades y a cosas que ellos creían que era el amor correcto. Sin en cambio, en medio de todas estas definiciones, Dios viene a plantearnos lo que debe significar el amor para nosotros y cómo debemos conducirnos en él. Entonces, en la iglesia de Corintio vamos a ver cómo Pablo les va recordando cuáles son estas características por las cuales Dios ve que en ellos hay un escaso amor o hay una definición de amor errado. En esta iglesia vamos a ver que hubo algunos conflictos, algunas situaciones que dejaron ver en su corazón cuáles eran las motivaciones reales.
cómo era la falta de amor que ellos tenían y cómo se revelaba en su comportamiento y cómo se reflejaba en la forma de cómo vivían y cómo se trataban unos a otros. Así que una de las primeras evidencias de la falta de amor que mis hermanos corintios tenían y que tal vez nosotros podemos tener es que había divisiones entre ellos. Y podemos leer en 1 Corintios 1, del 10 al 13, que dice: Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Cefas, y aún otros: yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y podemos ver que desde estos primeros capítulos Pablo está confortando a los hermanos porque ya le ha llegado la noticia de que entre ellos hay conflictos y que entre ellos no se ponen de acuerdo en algunas cosas. Y también lo vemos en el capítulo 3. Les voy a leer desde el versículo 1. Dice: hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras hay entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice: yo ciertamente soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Y quiero que nos detengamos a pensar en que hay una evidencia en la que ellos se manifiesta que todavía no son personas que son maduras espiritualmente, sino que todavía se dejan llevar por sus sentimientos, por sus emociones, que aún no se dan cuenta de que Dios quiere hacerlos madurar en algunos aspectos. Porque Pablo les dice: cuando ustedes dicen estas cosas, no se ponen en evidencia que ustedes son aún cristianos carnales, que aún el Espíritu no ha dado ese fruto de madurez en ustedes. Y quiero recordarles que, hermanos, cuando nosotros nos comportamos de manera carnal, dejando que nuestros sentimientos, que nosotros percibimos, gobierne por sobre la voluntad de Dios, eso se hace evidente en nosotros. No hay forma de ocultar cuando nosotros tenemos celos, cuando nosotros creemos ganas de discutir, de ganas de contender, y a la vez nosotros creamos divisiones. Es algo que se ve, es algo que nos pone en evidencia de cómo somos todavía. Y las divisiones van creándose cuando se originan de los celos. En el versículo 3 dice primero: pues mientras ustedes haya celos, después contiendas y divisiones. Esto significa que las divisiones primero nacen en los celos que hay en nosotros. Cuando nosotros tenemos celos de nuestros hermanos, tenemos envidia, queremos codiciar algo que tal vez vemos en ellos que nosotros no tenemos, que vemos alguna característica que quisiéramos tener, tal vez vemos las bendiciones que tiene, o aunque no sea hermano, vemos las bendiciones entre paréntesis en una persona de manera secular y las codiciamos, las deseamos, queremos ser otra persona que no somos nosotros. Esos celos de nosotros crean contiendas, crean pelea, crean un deseo de poder estar en contra de la otra persona. Y eso demuestra en nosotros que no hemos crecido, que no hemos nosotros encontrado nuestra identidad en Dios, que no conocemos a Dios, y como consecuencia de que no conocemos a Dios, no conocemos quiénes somos nosotros. No sabemos quiénes somos nosotros mismos y por eso no podemos vernos como Dios nos ve, no podemos ver las características que Dios ha puesto en nosotros y que no necesitamos codiciar ni celar nada que haya en otras personas. Esos celos y esas contiendas, hermanos, se ven en nosotros cuando no hay una razón para comentar o para contender que sea una razón que edifique a la iglesia o que edifique a los hermanos. Si tenemos tal vez alguna diferencia entre unas u otras personas, lo más saludable sería que, si es una diferencia que competa a la doctrina bíblica, que esté equivocada, que mi hermano a lo mejor haya errado en
en un canto, en algo que ella ha predicado que no va conforme a lo que la palabra de Dios dice, nosotros pudiéramos tal vez corregirle y enseñarle, pero primero en nuestro corazón debe estar con el fin de que esa persona sea edificada, que la iglesia pueda ser edificada a través de nuestros comentarios y a través de lo que nosotros podamos decir, lo que nosotros podamos aportar a la iglesia. Pero si esos comentarios y esos aportes vienen desde un trasfondo de un disgusto o de que solo no me gusta algo porque a mí no me gusta y porque tal vez a mí no me parece esta forma de ser, nosotros debemos primeramente buscar en nuestro corazón cuál es esa motivación por la que yo estoy emitiendo este juicio, por la que yo estoy teniendo tal vez este sentimiento hacia un hermano que es diferente o que hace las cosas de una forma que tal vez yo no conocía. Esa motivación del corazón viene para edificar a su vida, viene para edificar el ministerio que él desarrolla. Esa motivación de mi corazón para emitir este comentario viene para edificar a la iglesia o viene desde un corazón que no ha sido sanado, desde un corazón que no conoce quién es porque no conoce a Dios. Y esto, hermanos, es una evidencia que nos hace falta el amor de Dios y que nos hace falta que Dios vaya transformando y limando esas asperezas en nosotros. También en 1 Corintios 11, nuevamente aparece otro motivo de división entre los hermanos. Y les leo desde el 17 que dice: pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Pues en primer lugar, oigo decir que cuando ustedes se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar de la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas en donde puedan comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? ¿Que los felicito? No puedo felicitarlos por esto. Y aquí Pablo les está haciendo ver cuál es la otra forma en la que ellos no están dando a respetar la casa de Dios, o no están dando a respetar la salvación que ellos han tenido. Y es que cuando nuestros hermanos de Corintios se juntaban a compartir la cena del Señor, en estos tiempos se acostumbraba que los convivios o las fiestas que se daban en los lugares exteriores era una forma de convivir, era que todos traían de su comida de lo que ellos tenían. Si a lo mejor el hermano más sencillo podía traer, en nuestro caso, una comida sencilla como frijoles o algo que no fuera tan ostentoso, tal vez había otro hermano que tenía más posibilidad económica y traía pescado, traía a lo mejor carne, pero lo que estaban haciendo los corintios era que como no querían compartir de lo mejor que ellos traían con todos, lo que hacía era que se adelantaban a comer unos. Se adelantaban a comer los que traían lo mejor y dejaban a los hermanos que tenían quizá lo más sencillo hasta el último, o tal vez ellos ni siquiera podían comer. Es decir que la cena del Señor ya ni siquiera era ese momento o esa ofrenda a Dios que recordara el valor del sacrificio que Él tenía para con nosotros, para con los hermanos, sino era una forma en la que ellos estaban haciendo su propia cena, su propia comunión, y estaban teniendo en poco a otros hermanos que tenían recursos económicos más bajos o que eran diferentes a como ellos eran. Y aquí vemos que la condición de su corazón se revela en que no estaban siendo considerados con los hermanos que tenían menos. No eran siendo considerados ni querían tal vez compartir de lo que ellos traían, porque aquel hermano tal vez traía menos o no traía lo suficiente o no era digno de compartir la mesa con ellos. Y por eso Pablo les dice que no puede felicitarlos en esto, no puede alabar este comportamiento que ellos tienen, porque deja ver en su corazón que cuando un hermano necesita o cuando alguien está en necesidad, no son capaces de poder ser sensible a su necesidad ni poder ser inclusivo con esas personas que tal vez no tenían los mismos recursos que los que traían una cena quizá de mejor presentación o de una calidad más especial. Entonces, este tipo de comportamientos de nuestro corazón
hacen evidencia que nosotros causamos divisiones en la iglesia, que nosotros causamos contiendas y hacen ver la falta de amor en nuestro corazón hacia nuestros hermanos y también hacia nuestro Dios. Y por eso Pablo en el capítulo 10 también nos exhorta acerca de qué lugar le están dando a Dios en sus vidas. Recordando un poco el tema que estamos tratando, es por qué razón Dios manda escribir a Pablo esta carta de amor. Y es porque ve en los corintios una carencia de amor que se refleja a través de sus actitudes y también en las actitudes que tienen para con Dios. En Corintios 10, 1 Corintios 10, les leo el versículo 4 y voy salteando algunos versículos. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, por la que bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso se quedaron en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para que nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Versículo 18 dice: fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el ídolo o los animales que se ofrendan a estos ídolos son algo? Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen a los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Y aquí lo que Pablo nos está diciendo es que cuando nosotros ofrecemos algo, y la clave está en donde dice en el versículo 26, y no lo ofrecemos a Dios, lo ofrecemos a alguien más. Cuando nuestros recursos, cuando nuestro enfoque y nuestra visión está primero en ofrecerla alguna otra cosa que no es Dios, es ahí cuando estamos en un desenfoque en el que Dios no está primero en lo que estamos haciendo, no es lo primero que en lo que nosotros nos estamos concentrando. Cuando nuestro enfoque está tal vez en obtener éxito, pero un éxito que se define según el mundo, en el tal vez buscar hacer más dinero, en el que tal vez pueda tener una mejor reputación o alcanzar un puesto más grande. Y yo ofrezco mi tiempo, y yo ofrezco mis recursos, ofrezco mis inversiones, ofrezco mis fuerzas a todas esas metas que tal vez no son malas, pero esas metas que no son ofrecidas a Dios, sino van ofrecidas primero a mí mismo, esas metas que van ofrecidas hacia mi propio bien, hacia todo lo que yo quiero lograr, sin consultar cuál es la voluntad que Dios quiere para mí y sin consultar con Dios qué es lo que Él quiere que haga o cómo es lo que Él quiere que me desempeñe. Cuando yo no pongo a Dios en ese primer lugar y busco obtener lo que quiero conforme a todas mis capacidades o conforme a todo lo que yo puedo hacer, es cuando yo desplazo a Dios de este primer lugar. Y es cuando yo ofrezco mis capacidades, ofrezco mi tiempo, ofrezco lo que soy, pero lo ofrezco a alguien diferente que no es Dios. Y estas son algunas de las características por las cuales podemos ver en el capítulo 12 y 13 cómo Dios nos presenta las soluciones a ese contexto que estaban viviendo los corintios. Y como no quisiera terminar nada más sondeando la situación o el corazón de nuestros hermanos, yo quiero que podamos ver cuál es la solución o cuál es la forma en la que Dios enfrenta a nuestros hermanos y a nosotros mismos, para que podamos hacer un cambio en nuestro corazón y para que cada uno de nosotros podamos aprender a amar y a valorar a nuestros hermanos y a vernos a nosotros como Dios nos ve. Así que vemos en el capítulo 12 y 13 la respuesta que Dios provee para nosotros. En el capítulo 12 habla de los dones espirituales y voy a leerles algunos versículos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también es Cristo. Es uno solo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, tanto judíos como no judíos. Lo mismo esclavos que libres. Todo se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y lo que quiero que veamos aquí, lo que me gustaría que veamos es que ante las divisiones, dice el versículo 25,
para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función en particular. Ante la división que nosotros podemos causar y ante tal vez los celos que podemos tener, debemos recordar que en el ministerio de Dios, en el cuerpo de Dios, cada uno de nosotros somos importantes y no hay ningún miembro en el cuerpo de Dios que sobre. No hay nadie que salga sobrando, no hay nadie que esté nada más cumpliendo sin ninguna función. No hay alguien en el cuerpo de Dios, en el ministerio de Dios, que no tenga un propósito que cumplir. En el cuerpo de Dios, cada uno de nosotros es importante. Todos somos importantes porque todos tenemos una función en el cuerpo que cumplir. Eso significa que no todos vamos a cumplir la misma función o que no debemos de celar tal vez las capacidades o el ministerio que Dios ha puesto en otras personas. Así como alguien que ha estudiado tal vez algo de medicina o biología nos podría explicar cuáles son las diferentes funciones del cuerpo, desde el sistema respiratorio, desde el sistema nervioso, el sistema óseo, cómo es que llevamos a cabo la digestión, cómo es que es capaz que nosotros podemos mover nuestros músculos. Así cada uno en el cuerpo tiene una función que es importante para él. Yo no puedo decir que me sobra una mano, y yo no puedo decir que me sobra un oído, o que me sobra un ojo, o que puedo regalar un dedo, porque cada uno de mis miembros para mí es importante, porque cada uno de ellos me sirve para algo, aún por lo pequeño que sea. Y es lo que Dios quiere que nosotros veamos, que cada miembro de la iglesia, cada miembro que es parte del cuerpo de Cristo, es importante para Él. Y que nosotros no debemos crear divisiones en el cuerpo, sino que unidos en uno solo, nosotros podamos conformar ese cuerpo que pueda hacer esas funciones de lo más saludable y sano posible. Y ahora podemos entender con más claridad cuando hablamos de salud, porque si un miembro del cuerpo, si una parte del cuerpo está enferma, no hace que el cuerpo se desempeñe correctamente. Si nosotros nos sentimos mal, o si nuestro oído nos duele, o si la garganta tiene un malestar en nosotros, ya el cuerpo ya no funciona al 100% y no funciona correctamente, tal vez como debería de funcionar. Y si nosotros, por nosotros mismos, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de compañerismo a nuestros hermanos, nuestra falta de consideración, no estamos funcionando, no estamos haciendo que el cuerpo funcione al 100%, nosotros estamos dañando a ese cuerpo de Dios. Con nuestras obras que nosotros deberíamos estar haciendo y que no hacemos, nosotros hacemos que el cuerpo de Dios se estanque, se enferme y no avance. Así que debemos recordar que cada uno de nosotros tiene una función en particular que Dios nos ha puesto según nuestras capacidades. Por eso Pablo nos recuerda nuestros dones y los dones que Dios puso en nosotros. Y que los puso Dios, no los puso nadie más, ni nosotros los adquirimos conforme a lo que nosotros pedimos o quisimos, sino fue el Espíritu Santo conforme a nuestras capacidades con la que nos dio los dones diferentes, el de sanidad, el de lenguas, el de servicio, el de fe, el de enseñanza, el de sabiduría. Cada uno de nosotros tiene dones y cada una de esas capacidades son importantes para el cuerpo de Cristo. Así que hoy en parte también quisiera animarte a que tú no pienses que no tienes dones ni un propósito en el cuerpo, sino más bien en que tú tienes que desarrollar esos dones conforme a la voluntad de Dios que ha puesto en ti, para que tú puedas caminar conforme al cuerpo y poder desempeñar esa labor que solo a ti Dios puso en tu persona en particular. Y así como Dios nos da una respuesta ante las divisiones de la iglesia de Corintio, también Dios nos da otra respuesta, que es el amor. Y el amor es el camino más excelente que Pablo nos ofrece para que nosotros podamos desarrollarnos plenamente. El amor es la herramienta, el amor hace que usemos estas herramientas, esos dones que Dios nos da, para que podamos usarlo en su iglesia para su edificación y no y que no lo usemos para opresión o para dividirnos entre nosotros. Así que antes de que empecemos a leer y terminemos con el capítulo 13 de Corintios, quisiera que pongamos un poco en contexto la definición de amor que Dios nos está dando en su palabra. Y es que la palabra amor que Pablo usa en este texto, en esta parte, es un amor ágape, no es un amor como lo hemos escuchado, que es filial o que es ante una pareja. Y quisiera poderles leer una porción de un comentario bíblico que
que yo pueda investigar acerca del amor. Dice, el amor ágape en el Nuevo Testamento cobra un significado nuevo a la luz del ministerio de Jesús, y especialmente su muerte en la cruz. 1 Juan 4:10 y Juan 3:35. Es el término que más se usa para expresar la naturaleza amorosa de Dios y la forma en que ésta se extiende hacia los hombres que no merecen su amor. Sobre todo, este amor divino se revela en la acción salvadora de Cristo. Por la obra del Espíritu de Dios en los hombres, a estos se les llama que demuestren la misma clase de amor, destacándose este por su carencia de egoísmo. Es muy importante reconocer que el hombre pueda demostrar esta clase de amor hacia otros es una dádiva de Dios, que no se origina en el hombre mismo. Así que la meta del cristiano genuino es amar a otros como Dios nos ama. Pablo indica que el amor es el mejor camino porque el amor cristiano siempre se identifica por el deseo de buscar siempre el bien de los demás. Así que quiere indicar a la iglesia que aunque pueden existir muchos dones, cualquier iglesia que no tenga amor, cualquier iglesia morirá si no tiene amor. Y este es el título que yo puse en la enseñanza de hoy. Si no amamos, es muy probable que nuestra iglesia muera. Nosotros tenemos la opción de amar o morir. Y ese amor que Dios quiere poner en nosotros hacia los demás, es muy importante que sepamos que esta clase de amor es un amor que no vamos a poder originar en nosotros mismos o que nosotros mismos no vamos a poder producir. El amor que Dios nos quiere poner en nosotros y depositarlo para otros es un amor tan desafiante que no es posible tener ese amor si Dios no trabaja en nosotros para obtenerlo. Solo podemos tener ese amor cuando nosotros conocemos a Dios. Cuando conocemos a Dios, y dice en su palabra que el que ama a Dios es porque Dios ya le conoce. Y si nosotros conocemos a Dios y nosotros decimos que lo amamos, cuando tú amas, tú obedeces. Y cuando tú amas, tú confías. El amor te lleva a ejecutar esas acciones que no tienes que hacer por obligación, sino esas acciones que tú haces por amor en beneficio de otros, en beneficio tuyo, de tu familia y seguramente de tu iglesia o de tu comunidad. Cuando tú amas, tú actúas. El amor es intencional. El amor tú lo ejecutas, tú te mueves, tú ves la forma en la que tú sacas tal vez a tu familia adelante, tú ves la forma en la que tú te sacrificas para que otros puedan estar bien. Por esa clase de amor es un amor que Dios deposita en nosotros. Es un amor que no podemos comprender si Dios no ha trabajado en nosotros nuestras cualidades y nuestras imperfecciones. El amor que Dios quiere que Dios ejerzamos en medio de estos tiempos tan difíciles es un amor que nos va a desafiar a estar fuera de nuestra comodidad, a poder tal vez experimentar y usar diferentes medios o cosas nuevas, pero que van a edificar a la iglesia. Este amor con el que nosotros debemos amar a Dios y amar a nuestros hermanos es un amor que solo vamos a poder conocer en su presencia. Y así teniendo un poco un contexto tal vez un poquito más grande de cómo es el amor de Dios, vamos tal vez poder entender un poco mejor el capítulo 13, que dice que el amor es paciente y es bondadoso. El amor no se irrita. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. El amor siempre tiene esperanzas y siempre se mantiene firme en toda circunstancia. El amor, hermanos, es la única forma en la que nosotros vamos a poder mantenernos de pie. Y el amor es la fuerza, el amor es el impulso con el que Dios nos lleva a ir más allá, con el que Dios nos lleva a poder ser sacrificial con otros, con el que nos lleva a ser paciente con los demás, el que nos lleva a tener esa bondad tal vez cuando nosotros éramos muy codiciosos en nuestro corazón. El amor es el que transforma nuestro orgullo y nos hace ser más humildes. El amor es el que hace que nos exige que las cosas se hagan a nuestra manera o nuestra forma de ser,
o que queramos hacer todo como lo conocemos, sino que somos pacientes con otros hermanos y estamos dispuestos a ser capaces de ayudarles y enseñarles. El amor no lleva un registro de las ofensas que recibimos. No mantiene una lista de cuando nos han ofendido o cuando han hecho algo en contra de nosotros. El amor perdona. El amor es ese impulso que pone Dios para que nosotros podamos cambiar y podamos ser diferentes. Y claramente cuando nosotros tenemos ese amor, entonces nosotros vamos a entender que a Dios nos dio capacidades diferentes y que no tenemos por qué contender con los demás. Que Dios nos dio todo lo que tenemos y no hay nadie al que podamos ofrecerle todas nuestras capacidades y todo nuestro tiempo. Cuando entendamos nosotros el amor que Él pone en nuestro corazón, es como vamos a poder enfrentar lo que venga y todo lo que haya en nuestro alrededor. El amor no se da por vencido, el amor no pierde la fe, el amor no se deja vencer por la apatía, no se deja vencer porque las circunstancias han sido complicadas o porque no podamos reunirnos en nuestras iglesias, o no pierde la fe porque ya no nos podamos reunir, sino el amor que nosotros tenemos hacia Dios nos hace confiar, nos hace tener una esperanza, nos hace creer que nuestro futuro Dios nos sostiene y que Dios va a sostenernos en medio de lo que estemos pasando. El amor se mantiene firme, el amor es intencional y el amor es esta cualidad que Dios quiere que practiquemos en nuestra iglesia. Por eso ante estas características, por eso ante estas tal vez deficiencias que Pablo veía en los Corintios y que seguramente nosotros podemos ver en nosotros, Dios nos muestra que el camino mejor para poder resolver nuestras diferencias y para poder caminar más en estos tiempos es el amor. Porque si recordamos en Mateo, cuando Jesús está hablando de los últimos tiempos, Él nos recordaba que en los últimos tiempos habría muchos que iban a enfriar su amor y que el amor de muchos iba a enfriar. Así que si la iglesia no tiene amor, la iglesia corre el peligro de morir. Y a mí no me gustaría que nuestra iglesia careciera de amor y que nuestra iglesia fuera muriendo poco a poco, sino que entre nosotros podamos encender ese fuego de amor primero en nuestros hogares, en nuestras familias, para que también podamos demostrar ese amor a nuestros hermanos, hacia la iglesia, y que por medio de ese amor que Dios trabaje en nosotros tengamos vida y podamos vivir. Así que esta es la enseñanza que quería hoy compartirles, que solo la fuerza del amor de Dios, que fue capaz de darse a sí mismo por cada uno de nosotros y de poder hacernos uno con Él, es la única fuerza que va a poder hacer que nuestra iglesia sobreviva, que la iglesia de Cristo se mantenga en pie, que las iglesias puedan seguir caminando y que podamos llevar el evangelio a otras personas, porque precisamente nos vamos a caracterizar. La palabra de Dios dice que la iglesia de Dios se caracterizaba porque se amaban los unos a los otros. Así que ese amor es el que Dios quiere que ejecutemos con nuestros hermanos, que hagamos visible en nuestra familia, porque este amor se nota, este amor se hace visible en nuestras acciones y en nuestro comportamiento. Es evidente cuando no tenemos amor, pero es evidente también cuando Dios está trabajando en nosotros para que podamos perfeccionar y desarrollar ese amor que es el que nos va a mantener firmes en todas las circunstancias. Así que hoy les invito a que podamos hacer una oración para que Dios vaya perfeccionando ese amor, para que si nos hace falta amor y hemos visto en nosotros esas carencias que nos llevan a los celos y las divisiones, esas carencias que nos hacen distraernos de Dios, podamos regresar y una vez más pedirle a Dios que nos llene de su amor y que nos haga ver esas áreas en donde nos hace falta expresar el amor hacia los demás. Tal vez nos hace falta expresar amor a nuestra familia, tal vez nos hace falta, o tal vez hace falta expresar amor en los matrimonios,
a los hijos con los papás, o entre familiares o entre hermanos. Y es ese amor el que va a hacer el trabajo en nosotros. Seguramente va a ser un trabajo incómodo, porque pues también el amor se sacrifica y el amor es sufrido. Pero el producto de ese amor va a hacer que nosotros seamos fuertes y que podamos mostrar ese verdadero interés por Dios y por nuestros hermanos y por los que están cerca de nosotros. Así que les pido que oremos y que Dios pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú permites que podamos estar aún todavía reunidos, aunque sea en nuestras casas. Gracias porque tú quieres, Señor, que ejercitemos ese amor que tú quieres ver en nosotros, primero en nuestros hogares. Por eso ahora que estamos mucho más tiempo juntos, tú nos das esa oportunidad en la que podamos ejercitar ese amor y demostrarlo primero en nuestro hogar. Hoy te ruego que tú tengas misericordia de nosotros y de tu iglesia, que tal vez has tenido falta de amor y que, Señor, sus evidencias son las que nos ponen, Padre, a la luz de cómo está nuestro corazón. Que tal vez no hay amor en nosotros, no hay amor en lo que hacemos, no hay amor en lo que comentamos, no hay esperanza, no hay esa firmeza en la fe. Te ruego, Señor, que tú redarguyas nuestro corazón, pues el Espíritu Santo es el único que puede hacernos entender y el que puede hacernos recapacitar en dónde está nuestra falla. Te pido hoy que, aún a través de las transmisiones o las pantallas, que, Señor, sé que no es completamente lo mismo, pero yo creo que tú puedes obrar aún en medio de las dificultades. Te pido que tu palabra pueda ser de bendición a mis hermanos, así como lo fue también para mí de bendición. Te pido que tú seas el que lleve la semilla y el que hagas crecer en nosotros todas las cualidades que tú necesitas para que podamos ser de honra y gloria para tu reino. Pongo en tus manos, Señor, a la iglesia, a cada uno de los hermanos del ministerio y a cada una de sus familias. Enséñanos, Señor, a primeramente pedirte que tú nos llenes de tu amor y a que, Señor, podamos hacer esos actos que demuestren que tú nos has llenado de ti y que somos verdaderos hijos tuyos. En tus manos pongo, Señor, esta enseñanza y te agradezco por todo lo que tú sigues haciendo. Te agradezco, Señor, porque tú eres bueno y porque tú vas a seguir enseñándonos a cada uno. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, a mi pastor, Señor, que tú bendigas a los hermanos que se encuentran en necesidad y que tú nos muevas, Señor, en ese amor a poder ver los unos por los otros. Pongo en tus manos, Señor, esta transmisión y te pido que tú seas el que lleve tu palabra a cada uno de los hogares. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te agradecemos, Señor. Amén. Que tengan buena tarde, hermanos. Esperamos que puedan seguir con nosotros viendo las transmisiones. Les amamos y les bendecimos y esperamos que cada uno de ustedes pueda encontrarse bien y podamos seguir manteniéndonos en contacto. Que Dios les bendiga.